A escasos kilómetros de distancia de su continente de origen, los europeos se encuentran con un país cercano geográficamente, pero totalmente alejado de sus costumbres. Adentrarse en él significa descubrir un mundo diferente que, bajo su color, oculta su auténtica fisonomía a la sorprendida mirada del viajero occidental. Ir conformando las diversas impresiones que producen sus vibrantes imágenes para obtener un colorido real es un atractivo reto que justifica un viaje distinto y fascinante. La luz, el color, la vida de sus calles y plazas, el encuentro con su peculiar cultura, provoca una atracción tan especial que hace que artistas como Matisse exclamen al descubrir Marruecos: existe aún el paraíso en la tierra. $3.500 kilómetros de mar bordean Marruecos. En su costa todavía se pueden encontrar innumerables playas salvajes para poder disfrutar con tranquilidad en invierno o refrescarse en verano. El mar tiene un significado especial para los países islámicos como Marruecos. Una tradicional interpretación de los versículos coránicos dice que Alá, el que enseña al hombre todo lo que ignoraba, tiene su trono sobre las aguas. El mar une a los distintos confines de la tierra, se transforma en vía de comunicación, propicia un punto de encuentro entre civilizaciones y culturas. A través de las aguas llegó a estas tierras Roma, que estableció en Marruecos diversos asentamientos que constituían unas de las bases más remotas de su imperio. Volúbilis se convirtió en una de sus principales ciudades gracias al comercio de aceite y la extracción de cobre. Más de 20.000 personas convivían entre sus murallas, caminaban por las vías pavimentadas bordeadas por casas espaciosas o contemplaban las ricas mansiones con patios decorados de mosaicos. Sus restos arqueológicos testimonian en la actualidad la grandeza de su pasado. Interesan no solo al especialista, sino también al curioso. Por medio de las columnas, los espacios, el colorido de sus mosaicos y de las esculturas, se puede rememorar y reconstruir ese mundo de arcos triunfales, grandes monumentos, emperadores, guerreros, mujeres, efebos. Un mundo de grandeza y esclavitud, de conquista y comercio. Pero el mar, además de nexo de unión, provoca otras facetas. Las murallas detienen las aguas, convierten al mar en frontera. Las ciudades del suroeste atlántico de Marruecos, ricas en pesca, surgen como puntos de escala en la navegación atlántica. En ellas se comerciaba en cereales, telas o caballos, siendo también el centro de venta de los productos transsaharianos como el oro o el marfil, o uno de los lugares donde se traficaba con la venta de esclavos. En Essaouira se establece, junto a los habitantes autóctonos, una próspera comunidad judía que desarrolla la economía y los negocios. Pero la riqueza provoca apetencias de control y dominio. Portugueses y musulmanes se establecen, crean y destruyen alternativamente ciudades, y las urbes agotadas de tanto desasosiego se encierran entre sus muros. Fortificaciones contra el constante asedio.
Quizás fueron estos rojizos muros los que detuvieron el deambular de Orson Welles y su Otelo. Tras ir de ciudad en ciudad, cambiar de mares y países, Welles sitúa en estas calles, en estas fortificaciones, su adaptación cinematográfica de la tragedia de William Shakespeare. Como dice el cineasta André Bazin, Welles crea a partir de las piedras de Essaouira una arquitectura dramática, imaginativa, pero ataviada de todos los embrujos, todas las bellezas que solo puede poseer en la verdadera arquitectura la piedra natural patinada por siglos de viento y de sol. Pero estas ciudades edificadas por unos u otros, por portugueses, bereberes o árabes, con nombres otorgados o arrebatados en función del dominio, ofrecen en la actualidad al viajero otros atractivos distintos a los de su convulso pasado. El Jadira, Safi y Essaouira, la antigua mogador de los portugueses, poseen muchas de las mejores playas del Atlántico. Son bahías extensísimas de arenas blancas, en cuyas aguas se pueden disfrutar los deportes marítimos en verano. En sus pintorescos puertos, perdidos entre la amalgama de redes y colores y el continuo traqueteo de los pequeños barcos, se pueden comprar toda clase de pescados y mariscos, o consumirlos en los restaurantes que aprovisiona una de las flotas pesqueras más importantes del Atlántico. El clima templado y agradable que diferencia estas ciudades de las del interior invita al paseo, a curiosear por sus calles y a descubrir los legados de su antigua historia. En Essaouira, la ciudad blanca y azul refleja la confluencia de sus diferentes culturas. La influencia portuguesa transpira por las calles, se mezcla con la ornamentación árabe y oculta en sus pasadizos abovedados a los mejores artesanos de marquetería de todo Marruecos. Trabajan y tallan toda clase de maderas, desde cajitas a mesas, o las características caretas que indican otra influencia, la del sur, la que proviene de la más ancestral África. En la vecina Safi, los artesanos se han especializado en otra faceta. En el barrio de los alfareros, multitud de talleres trabajan la arcilla de la zona, que es de calidad excepcional. Se producen toda clase de objetos labrados y tejas. Todo ello se hace siguiendo un proceso tradicional en el torno, que es manejado simultáneamente por manos que moldean la arcilla y pies que pedalean para que gire. Los operarios, con su esfuerzo, han contribuido a que la alfarería de Safi haya adquirido fama internacional. La convergencia de las distintas culturas y tradiciones bereberes, árabes, judías y europeas, junto a la influencia africana del sur, ha dotado a estas ciudades de un carácter cosmopolita y universal que las diferencia de otras urbes marroquíes de ancestros más arraigados. No es de extrañar que durante los años 60 Essaouira se convirtiera en lugar de concentración del movimiento hippie, que todavía pervive en la ciudad, o que en la actualidad sea un centro importante de encuentro de artistas, lugar de peregrinación en busca de sensaciones nuevas y destino de viajeros de todo el mundo.
Otras zonas no recibieron la influencia externa. Salvaguardadas por las fronteras naturales, algunas ciudades adquieren a lo largo de los siglos una mitología de inconquistables. Para llegar a ellas, al desviarnos desde Essaouira hacia el este, nos adentramos en un Marruecos más profundo, más introspectivo. Atravesando las carreteras y caminos, discurre una vida lenta, apegada a la tierra y asociada a la inalterabilidad del tiempo. Solo los bosques de argán rompen la monotonía de las llanuras. El argán es una especie endémica de Marruecos. De una vitalidad prodigiosa, sus hojas sirven de pasto para el ganado y de sus frutos se extrae un aceite anaranjado. Dejando atrás los bosques de argán, separada de la costa atlántica por la aridez de las llanuras y protegida por las montañas del Alto Atlas, se encuentra Taraudán. Ciudad rebelde durante gran parte de su pasado, Taraudán se replegó entre sus muros y desde su encierro resistió todo tipo de conquistas. Eje de la resistencia contra el ejército francés, hoy sus murallas presentan un aspecto apacible que en nada recuerda el carácter indómito y levantisco que tuvieron sus habitantes. Porque Taraudán es paz. Al pie de sus murallas se extienden lujuriosos jardines que conducen a los patios de los antiguos palacios reconvertidos hoy en hoteles suntuosos. Centro del Valle del Sus, de gran riqueza agrícola y apartada de los circuitos turísticos tradicionales, la transformación no ha cambiado su carácter. Es una de las ciudades más enraizadas de Marruecos. Plena de colorido, su apariencia encubre ancestrales secretos. La mirada se va tornando azul al reparar en los rostros que ocultan las mujeres tras sus velos. ¿Por qué el azul? Las respuestas son vagas. Unos aluden que es el color del desierto. Otras versiones dicen que es la herencia del sultán azul, que encabezó la lucha contra los franceses a comienzos de siglo. Sea como fuere, quizás solo lo sepan esas inaccesibles mujeres envueltas tras el misterio. Su visión produce sensaciones encontradas al viajero. La brillante impresión del colorido, el placer de saberse en un mundo distinto, despierta un sentimiento más sutil. La curiosidad por intentar comprender desde una mentalidad europea el por qué esas mujeres tienen que ocultar la expresión de sus emociones, su físico y sus sentimientos en rincones íntimos, casi clandestinos. Al otro lado de las grandes cordilleras, en el norte, a los pies del Rif, otra ciudad se escudó en las montañas contra los extraños. Xaouin, ciudad santa, estuvo prohibida hasta entrado el siglo XX para los cristianos. Arriesgarse a entrar significaba la muerte. Dominio español durante el protectorado se convirtió por su tenaz defensa en símbolo de la resistencia rifeña. Pero en Xaouin no vamos a encontrar guerras. Lo que hallamos
son esas pinceladas de colores que tanto atrajeron a los pintores hacia Marruecos. Esa luz tamizada y fundida con el azul. Esas calles y plazas que sirvieron de valiosa fuente de inspiración. Encontramos la síntesis de lo que diversas ciudades, Tánger, Fez, Meknes, despertaron en los artistas europeos. Aquí está el azul de Matisse, la luminosidad de Delacroix, el colorido de Fortuny, como si la indómita Xauen, vedada durante tanto tiempo al viajero, hubiese querido, al no contar con su presencia física, aprehender su espíritu. Xauen abre la ruta que conduce a las ciudades imperiales. Aunque antes de la llegada de los árabes a Marruecos ya existían asentamientos bereberes. Son estos los que fundan las grandes ciudades desde las que podían gobernar de manera más efectiva. El lujo y la ostentación de sus palacios, mezquitas y edificios públicos representaban la fuerza de su dominio. En la ciudad de Fez, una gran explanada da acceso al Dar el-Maghzen, el palacio del sultán. Su fachada, cuidadosamente trabajada, combina el blanco con las tejas sarracenas de color verde. Ese color que, según Mahoma repetía, era tan beneficioso para la vista como el rostro de una mujer. Imbuidos por la duda de semejante afirmación, nos enfrentamos a sus deslumbrantes portones que celosamente cerrados impiden el paso. En este caso, hay que imaginarlo oculto, puesto que en Marruecos los diferentes palacios reales no pueden ser visitados. El lujo queda lejos de nuestro alcance, vedado por infranqueables muros. Las ciudades imperiales constituyen un desafío a la imaginación. Antes de conocerlas, es difícil prever el hechizo, adivinar la variedad de sensaciones extremas que el viajero va a experimentar según hace su recorrido. Porque entrar en estas ciudades es sumergirse en un mundo diferente. En este universo cercado, la vida se convierte en espectáculo, lo cotidiano en exotismo. La esencia de Fez es la Medina. Dentro de ese recinto amurallado, de perfecta composición desde fuera, se encierra un auténtico laberinto de miles de calles abigarradas en el que se esconden la luz, el ritmo y el color de la vida marroquí. Cada rincón esconde una frenética actividad, cada esquina algo distinto. En el barrio de los curtidores descubrimos cómo los humildes oficios de la Medina mezclan el carácter pintoresco con la vida cotidiana, la estética con la realidad. El proceso de curtido es muy laborioso. Hay que preparar la piel depilándola y desembarazándola de adherencias mediante baños de cal. Luego encurtirla y darla más elasticidad a través de los baños de agua con ácido sulfúrico y sal. Engrasarla, doladarla y sumergirla en cubetas de tintura donde los pigmentos vegetales se mezclan con cáusticos para fijar el color. Se requiere gran pericia y grandes dosis de resistencia. El olor es fuerte y la actividad contaminante. Las cubetas de colores componen una atractiva acuarela. Rojos, verdes, amarillos, azules, ocres, anaranjados, marrones,
todos los colores que un artista pudiese desear encontrar. Pero la acuarela conserva la transparencia. Bajo su llamativa estética no oculta la realidad de los colores de la vida, que compone atractivos cuadros pintados en cuya trama se vislumbran las duras y primitivas condiciones en las que se desarrolla una actividad que ha hecho que el cuero marroquí tenga renombre internacional. En las calles de la Medina, todo se mezcla, lo religioso y lo profano, la contemplación y el ajetreo. Junto al santuario del fundador de la ciudad, terreno prohibido a los infieles, el fondú, donde se acogía en otros tiempos a los comerciantes foráneos. Estos hoteles reservaban una parte para establos y alojaban a sus huéspedes en las habitaciones altas que rodean el gran patio. Sorprende ver su lujo y todavía más averiguar que en la actualidad se utilizan como simples almacenes. En Fez se dice que todas las calles convergen al final en la mezquita Qarawin, auténtico corazón de la ciudad. A los no musulmanes les está prohibida la entrada, pero desde fuera de sus 14 puertas se puede observar la riqueza de su decoración típica del arte almohade. Arrebatada su jerarquía espacial, la Qarawin no pierde su orgullo. Sus espaldas albergan la universidad que se remonta al siglo X. Es más antigua que las de la Sorbona, Santiago o Salamanca, y tal jerarquía no puede ser conquistada. Durante siglos dispensó una enseñanza gratuita que comprendía materias como la religión, las ciencias, el derecho o la literatura. Llegó a tener más de 8.000 estudiantes en el siglo XIV. Constituida como uno de los pilares de la sabiduría, hoy estudian tras sus muros las mujeres y hombres del actual Magreb. Su biblioteca, de gran fama, posee una de las mayores y mejores colecciones de literatura islámica existentes en el mundo. Los trabajadores del metal emplean su arte para modelar y decorar todo tipo de materiales. Hierro, bronce, cobre, latón, plata. La artesanía marroquí alcanza en sus manos una destreza admirable. Los pequeños punzones elaboran dibujos que van creando diseños originales. Se fabrican toda clase de objetos de decoración o utensilios, entre los que se encuentran las famosas teteras, que se pueden adquirir en cualquiera de las numerosas tiendas que pueblan la Medina. En cualquier calle, otro taller. Los niños comienzan a trabajar a temprana edad como aprendices. Sesgados los juegos, los oficios se transmiten de generación en generación. La Medina es impredecible. En cualquier rincón aguarda una sorpresa. Todo habitáculo es válido para un taller artesanal. Todo el mundo trabaja, crea y construye el colorido artesanal que caracteriza a estas zonas de Marruecos. Niños, guías, artesanos, comerciantes ofrecen su ayuda y mercancías a los visitantes. A veces la amabilidad se convierte en asedio. El color adquiere tintes de supervivencia. Tejidos, hilos, lanas, bordados, sedas. La industria textil marroquí es símbolo de su cultura.
De una calidad excepcional, las alfombras reflejan la diversidad de Marruecos, sus orígenes bereberes y su civilización islámica. Fondos, dibujos y colores distinguen orgullosamente su lugar de procedencia. A través de ellos se puede determinar no solo la geografía de donde viene, sino también la tribu o familia que las ha confeccionado. Desviándose de las arterias principales, se hallan otras calles más estrechas. Hay que ir bien orientado, pues Fez tiene cerca de 1000 callejones sin salida. Los muros se hacen cada vez más densos, las paredes más eternas. Pero como siempre en la Medina, la sorpresa. Una puerta exterior muy discreta da paso a un mundo lujoso. La opacidad del exterior se transforma en fantasía. Las habitaciones de la casa se distribuyen alrededor de un patio. El conjunto desde el patio central hasta el tejado, acondicionado como una terraza, constituye un recinto perfecto, protegido del mundo exterior, y permite la climatización tanto en invierno como en verano. La madera pintada, el estuco, la cerámica, la ornamentación de las columnas dan al conjunto un aire de fascinación, placer y elegancia. A 60 kilómetros al oeste de Fez se encuentra una de sus grandes oponentes, la ciudad de Meknès. La lucha por la supremacía entre las distintas facciones musulmanas fomentó la rivalidad de estas ciudades que fueron convirtiéndose sucesivamente en capitales del imperio. El poder debía reflejarse en todas las facetas. Por eso en estas ciudades las murallas, más que de defensa, sirven de ostentación. Si las de Fez eran extensas, las de Meknès más. Se extienden a lo largo de 40 kilómetros y fueron empleados 30.000 prisioneros para su construcción. Además, había que ornamentarlas, aunque para ello fuesen necesarias las piedras de los monumentos de Fez o Marrakech. La ambición del sultán por convertir a Meknès en una ciudad que rivalizara en esplendor con la del rey Sol de Francia se sintetiza en esta puerta Bab Mansour, la puerta del victorioso renegado, ya que fue edificada por un arquitecto cristiano convertido al Islam. Olvidadas las ambiciones de antaño, que además fueron barridas por las ondas expansivas del terremoto del siglo XVIII, la vida de esta ciudad, que cuenta con universidad, parece concentrarse en la gran plaza que rodea la puerta. Las características del clima hacen que muchas de las manifestaciones vitales de los marroquíes se desarrollen fuera de sus casas. Las calles siempre están llenas de vida. Las bodas en Marruecos se proclaman. Los festejos duran varios días. Las amigas de la novia portan los presentes del novio que representan la esperanza, la laboriosidad y la abundancia. Todos los familiares y amigos bailan al son de los tambores, al ritmo de las liras y las gaitas. Las medersas o escuelas coránicas propagan la enseñanza religiosa. Alrededor de un patio cuadrado donde se encuentra la fuente para las abluciones, se sitúa el haram
o sala de enseñanza y rezos. Los habitáculos superiores están destinados al alojamiento de los estudiantes. Como la religión musulmana prohíbe la representación figurativa, el arte islámico alcanza un alto grado de abstracción. Además de las formas geométricas, se escriben en los muros versículos del Corán. La escritura se embellece ante la necesidad de ser digna de la palabra divina. El arte se transforma en caligrafía. Para continuar el viaje, hay que desplazarse hacia el sur. Allí una gran aglomeración de ríos, caudales y corrientes contradice la sequedad prevista por la imaginación. El agua es una constante en Marruecos. Está enraizada en la vida, la cultura y la tradición marroquí. A través del agua se establece la comunicación entre los pueblos y se consolida la civilización. Por medio de las acequias y canales, el agua riega la tierra y proporciona la riqueza y la vida. El agua en fuentes y jardines se utiliza para recreo del espíritu, para el desarrollo del pensamiento y la meditación. Un complicado sistema subterráneo de riego cambió la corriente de los ríos que bajaban de las montañas y crecieron los extensos palmerales y jardines que hoy caracterizan a Marrakech. El abastecimiento de agua permitió a la ciudad desarrollarse rápidamente y convertirse en centro de un poderoso imperio. Los aguadores de presencia constante marcan la entrada de una ciudad que domina la Kutubía. Esta mezquita del siglo XII, en la actualidad en restauración, una de las más bellas del occidente musulmán, constituye el auténtico punto de partida para iniciar el recorrido por Marrakech. Entre sus muros se encuentra el mítico Hotel La Mamunia, un lujoso palacio que fue convertido en hotel en 1923. En su decoración se mezclan los elementos tradicionales de la decoración musulmana con las corrientes artísticas de la época en que se construyó. La síntesis es la fantasía de las 1001 noches que el viajero occidental había imaginado ver. Sinónimo de calidad y lujo, adquirió un carácter legendario que atrajo a famosos como Orson Welles, Rita Hayworth o el político Winston Churchill, que venía a cultivar aquí su afición oculta, la pintura. A espaldas de tanto lujo, la Medina. Situada en la ruta del Sáhara, Marrakech, que fue lugar de parada de las caravanas, confirmó pronto su vocación de inmenso mercado comercial y artesanal. En sus paredes ocres, entre las ramificaciones de sus callejones, conviven todos los oficios, aunque algunos han adquirido especial fama por su singular especialización. Es el caso del trabajo de la madera. Pero el complicado laberinto lleva siempre a la misma salida.
Es como si las intrincadas callejuelas quisiesen expulsar al viajero del zoco para que descubriesen la sorpresa. La plaza de Yema el Fna es el auténtico corazón de la ciudad, el lugar que irriga toda la vida. Su nombre significa reunión y era el tradicional punto de encuentro de los campesinos y los vendedores del Sus, del Alto Atlas y los provenientes del desierto. No es una plaza para atracción turística, a pesar de que en ella los aguadores siempre anden a la caza del viajero. Es una plaza con una sorprendente vitalidad, en cuyas entrañas se esconde toda el alma del sur. En su inmensa explanada se concentra todo, la gente de la ciudad y la de los pueblos, lo que es y lo que no es, lo verdadero y lo falso. La atracción es aquí la vida que se convierte en espectáculo. Comerciantes, titiriteros, danzarines, vendedores, narradores, encantadores de serpientes. Todo se exhibe, todo se ofrece. Cualquiera puede delimitar en la plaza su círculo imaginario, su alca, bendecido por un santo, y ahí comienza su territorio. La lluvia no altera la vida. En pocos minutos, el espacio se vacía y vuelve a llenar de gente. La oscuridad no acaba con el divertimento. Continúan las historias, los cuentos de las 1001 noches, los tesoros escondidos, los curiosos, los vagabundos, la venta de agua y los encantos. Abandonando Marrakech hacia el sur, las montañas del Atlas rompen bruscamente el esplendor y la fantasía del mundo magrebí. El estuco, la madera tallada, los arcos, quedan en el recuerdo para dar paso a enormes montañas de nieves perpetuas que el viajero es incapaz de predecir. Al otro lado de la montaña, la estación de esquí. A este, la contemplación. En lo más angosto de las profundas gargantas, junto al cauce de los ríos, se sitúan austeros pueblos con casas de piedra, en cuyos tejados de tierra batida se seca el maíz al sol. La geografía se convierte en protagonista, la naturaleza en centro de la estética. Es como si la belleza de las montañas hubiese ocultado el tiempo, lo hubiese detenido con sus altas barreras. La vida depende de los recursos de la naturaleza. La mujer bereber siempre ha llevado sobre su espalda gran parte del trabajo agrícola. Además del cuidado de la familia, pastorean la ganadería. El conocimiento de la naturaleza se produce cara a cara. En esta zona no hay velos que dificulten la acción. La dura comunión con la tierra, la vitalidad del valle ha dotado a estas gentes de unas diferentes costumbres, de una visión de las cosas más sencilla y libre. Es como si la montaña encerrase otra cultura, otro tipo de sentimientos, otra civilización. El rigor climático,
la difícil supervivencia de sus habitantes, el color de la tierra, inducen a pensar que se abandona el universo mágico magrebí. De repente, del mundo de la dureza y el estoicismo surgen unas ruinas almenadas, la caspa de Telué. Al cruzar la desvencijada puerta y atravesar unos pasillos de adobe que parecen no conducir a ninguna parte, entre restos de tronco y barro se descubren unas salas llenas de fantasía y voluptuosidad. Otra vez la pintura sobre la madera, las columnas y paredes recubiertas con cel-lix. Nuevamente el mundo de los sentidos, las formas y los colores. En medio de las ruinas, el destino solo ha querido proteger el harén. Del palacio del rey de los Glawa, la naturaleza ha querido preservar el lujo y la sensualidad de esas salas, donde aún respira el espíritu de las mujeres que las habitaban antes de ser desterradas al Gran Sur. Allí, como contrapunto, las mujeres ocultan su frente y barbilla tatuadas tras un hijab negro. Color y sombra, lujo y ascetismo se suceden en Marruecos. En el sur las costumbres tienen más arraigos, más ancestros. Estamos en lo más profundo de Marruecos. Aquí los colores se quiebran, el impulso vive dentro. Imbuidas en la creencia de que la captación desde fuera de la expresión de su alma alterará su espíritu, las mujeres esconden su rostro a la mirada de cualquier desconocido. A las espaldas del pueblo, el oasis. En su interior, los árboles frutales prodigan su sombra sobre el verde vivo de cereales y huertos. Y sobre ese color vivo, siempre el negro. A la espalda del oasis, siempre el río. La tierra, a través del Draa, recupera la vida. Y dominando el río, la caspa. Desde fuera, es un pueblo fortificado, salpicado de torres en el que conviven las distintas familias. Pero desde más cerca, se percibe que es una impresionante construcción de barro mezclado con troncos de palmera. Las actividades continúan en la actualidad, como en inmemoriales tiempos, desarrollándose bajo su protección. Las viviendas se encuentran a un lado y otro de los pasadizos. Los muros exteriores ciegos forman torres que sirven a su vez de granero. El adobe es el principal material de construcción
y también un excelente regulador térmico. Sus calles albergan además de a los habitantes a la ganadería. Todo está separado pero unido: hábitat, ganado y granero. En la actualidad, mucha de esta arquitectura de piedra seca o adobes tan poderosa, maciza y exenta de afectación, se derrumba progresivamente por el paso del tiempo. Mientras perviva, enorgullecerá a sus habitantes que fueron capaces de crear, a partir de la arena, una arquitectura tan peculiar, quizás una de las más bellas de Marruecos. Marruecos es uno de los pocos países en los que todavía se puede esperar la aventura. Desde las últimas poblaciones del Draa se organizan expediciones que se adentran en el desierto. A pesar del sobrecogimiento y el temor que secularmente ha inspirado el desierto, siempre ha existido la presencia humana en su interior. Adaptados a unas condiciones difíciles de vida, los habitantes nómadas crearon una peculiar cultura que hoy se encuentra en peligro de extinción. Una nueva realidad transformadora irrumpe fomentando el sedentarismo. Aunque aún hoy de forma aislada, todavía se pueden ver las hileras de camellos que caracterizan a los auténticos nómadas del Sáhara septentrional. Es preciso prepararse para la noche con suficiente antelación. No hay espacio para los riesgos. La tienda rápidamente montada se adapta al clima y es adecuada para los desplazamientos. El desierto es el infinito. En los oasis o en las casbah siempre existe un veto, un muro. En el desierto no hay obstáculos. Como dicen sus habitantes, en el desierto se da la verdadera sabiduría, porque en él no hay nada esencial ni superfluo, sino solamente necesario. Y con tan pocas cosas, ellos saben no solamente vivir, sino además a veces reír y ser felices. Y en el centro de la modernidad, la tradición. La más grande mezquita del mundo musulmán, después de la Meca, se eleva en Casablanca. Inaugurada al fin de 1993, su torre o alminar tiene 175 metros de altura, lo que convierte a la mezquita en el edificio religioso más alto del mundo y en el de mayor tamaño de África. Edificada en sus 3/4 partes sobre el mar, a causa de que la tradición sitúa el trono de Alá sobre las aguas, este edificio de proporciones descomunales fue costeado en su mayor parte por el pueblo marroquí, que aportó más de 65.000 millones de pesetas. Empezada a construir en 1989, su arquitecto, el francés Michel Pinson, quiso dotar de la mayor grandiosidad a semejante obra. Todo en el edificio es desmesura. El conjunto se extiende por más de 20.000 metros cuadrados. Más de 25.000 fieles pueden orar bajo su estructura y más de 80.000
reunirse en la gran explanada que lo rodea. El conjunto fue decorado por los mejores artesanos de Marruecos, siguiendo el espíritu de la tradición. Cellics, mosaicos, motivos geométricos, madera pintada y esculpida, estucos, todo se cuidó con precisos detalles. En la planta baja, construida en el subsuelo, se encuentran las pilas de las abluciones y los baños que en nada desmerecen de la sala principal. Posee además una medersa, una biblioteca e inmensas salas de conferencias. Se deseaba que tan suntuoso edificio fuese para África lo que representaba la Estatua de la Libertad para Norteamérica. En la ciudad de los negocios, la industria y el progreso, su inmensa arquitectura parece querer ser el marco que encuadre el Marruecos de la modernidad, el símbolo de un Islam abierto al mundo y a la ciencia. Los Musem son grandes reuniones populares que congregan a distintos grupos bereberes y árabes. En ellos se mezcla lo sagrado y lo profano, y se celebran con ocasión de las grandes conmemoraciones religiosas o de las fiestas agrícolas que marcan cada estación. Expresión profunda y auténtica de la vida rural, también se representan en distintas ciudades como medio de atracción para los diversos visitantes. En estos festejos se mezcla la realidad y la ilusión, lo que Marruecos de verdad es y lo que la mentalidad occidental piensa que es. Marruecos aparenta debatirse entre su grandioso pasado y el dilema de un presente de complicada solución. Junto a la grandiosidad de sus monumentos, el lujo de sus palacios, el desarrollo e industrialización de sus principales ciudades, a la riqueza y variedad de su pesca y agricultura, se encuentra una dura realidad que hace difícil la subsistencia de una gran parte de la población. Proporcionar educación, sanidad, vivienda y trabajo al conjunto de los ciudadanos es una tarea ardua y dura, pendiente aún de resolver. El universo mágico tiene zonas de oscuridad. Las luces y las sombras se entremezclan en su espacio. Al final del recorrido, se percibe que, a diferencia de lo que proclamaba Matisse, Marruecos no es un paraíso. En los paraísos, el tiempo está detenido, todo está determinado, no cabe lo imprevisto. Y en Marruecos el tiempo, afortunadamente, fluye sin parar. Y precisamente es lo imprevisto, la sorpresa, uno de los mayores alicientes de viajar a Marruecos. En este país, el viajero puede disfrutar de sus cálidas aguas, viajar por el inconmensurable desierto, descubrir sus impresionantes casbah, admirar sus palacios o esquiar en sus montañas. Pero por muy difícil que sea de superar, un atractivo aún mayor se ofrece sin ningún pudor a los ojos del visitante: su sinceridad. Tras las murallas aguardan los colores de la vida: azules, verdes, rojos, amarillos, que con su viveza convierten la sorpresa en realidad. Porque en países como Marruecos, lo interesante no es la impresión, sino la verdad.